Recuerdos de Ocaña, capítulo 12. Tanto mi abuela María Rojas como María del Pilar Rincón eran unas expertas para hacer trenzas con la fibra extraída de la lata. A esa edad me costaba trabajo establecer las diferencias en lo que significaba la palabra lata, pues en mi casa también había aprendido que lata era cualquier envase metálico. Sin embargo, en varias oportunidades mi mamá con apuro gritaba: cierren la puerta con llave que abajo viene Moncho Lázaro a poner la lata. Ramón Lázaro era un señor cuya presencia se había vuelto habitual en la casa, pero cuando estaba bebido era inaguantable, pues comenzaba a echar discursos políticos interminables y había que estar atentos, pues si no él se disgustaba y le emprendía con uno. De él decían que había sido secretario del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en la década del 40 en Bogotá. Después del asesinato del doctor Gaitán, él regresó a Ocaña y estaba muy dedicado a la bebida y descuidó mucho el trabajo. Tenía fama de ser el mejor mecanógrafo de la ciudad y daba cursos de mecanografía a domicilio. Recuerdo que un día estaba yo en la casa de mi abuela María del Pilar, Mita Pipe, conversando con mi tía Edilma. Ella era costurera y tenía ubicada su máquina de coser en un rincón de la sala, cuando de repente entró Moncho y de inmediato vi la cara de desagrado de mi tía. Entonces Moncho inició una de sus peroratas interminables. En eso pasó un muchacho y le gritó: ¡Moncho está borracho! Moncho inmediatamente se volteó y le respondió: borracha está tu madre, hijueputa. Y la próxima vez te mato con la pistola del contraalmirante Rubén Piedrahíta. A mí los borrachos me causaban mucho miedo, pues para mí eran todos iguales. Sobrios eran una cosa y borrachos otra. Mi padre cuando bebía se le alteraba el temperamento y se volvía muy peligroso. Mi mamá sufría mucho y eso sucedía con regularidad casi todos los fines de semana. En la cuadra nuestra había uno especial. Su nombre era Blas Antonio Forgione, un colombiano de segunda generación, hijo de padre italiano y de madre ocañera. Cuando Blache, así le decíamos, bebía se ponía toda la calle 11 de Ruana y comenzaba a echar discursos desde el atrio de la catedral y empezaba a caminar hacia su casa y en cada cuadra se paraba a arengar a los transeúntes, quienes ya lo conocían y no le prestaban atención. Los que pasaban en carros o en bicicleta le gritaban: Blache está borracho, Blache está loco. Más borracha y más loca está tu triple hijueputa de tu madre, so malparido, replicaba Blache. Cuando mi mamá escuchaba los primeros gritos de Blache, los vivas al Partido Liberal, mi mamá nos entraba a todos y cerraba la puerta, pues decía que ese borracho era muy plebe y no quería que escucháramos todas las vulgaridades que decía, especialmente cuando los muchachos comenzaban a torearlo. Blache sobrio era muy buena gente, un poco tímido, pues casi no hablaba con nadie, y cuando hablaba era lo necesario, pero el alcohol lo transformaba completamente. Duraba varios días bebiendo y sufría un severo trastorno de personalidad. Trabajaba como mecánico de maquinaria pesada, arreglando tractores y máquinas agrícolas en las fincas de Tierra Caliente, en todo el plan de lo que hoy se conoce como el departamento del Cesar. Yo frecuentaba casi todos los días la casa de los Forgione. Toya, la madre de Blache, me quería mucho, e igual María Elena y Filomena. Ellas trabajaban bastante, se ganaban la vida echando el naipe, leyendo las cartas en línea y eran unas expertas en predecir el futuro. Pero a las mujeres que iban a echarse el naipe
Lo que querían era que les hablaran de sus novios o de sus amantes, y ellas eran unas especialistas en el tema del amor. María Elena guardaba el dinero en un baúl grande de madera, colocaba tandas de billetes por denominaciones. Había de 1 peso, de 2 pesos, de 5 pesos, de 10, eran los más escasos. Luego colocaba un pliego de papel de periódico encima y colocaba así otra tanda de billetes, y de vez en cuando yo le ayudaba a sacar el baúl para solear los billetes, y así no guardaban mal olor. Ella me ponía a cuidar los billetes para evitar que los perros o el viento los esparcieran por el patio de la casa. Mientras se soleaban los billetes, María Elena cerraba la puerta y ventanas con llave y no le abría a nadie. El baúl era de madera y la cerradura de bronce. La llave la mantenía amarrada con un cordón en una de las tiras del sostén. A pesar de que María Elena me tenía tanta confianza, yo ligaba más con Filomena. Ella era especial para mí. Precisamente con ella aprendí a conocer el significado de algunas cartas. Por ejemplo, oros son mis cartas preferidas. Sin embargo, no pintan nada bueno para quien les salga. Traen dificultades, pero superando o venciendo las dificultades se gana experiencia y se sale robustecido para enfrentar el siguiente embate. Claro, también depende de la forma como se presentan las cartas y de las cartas que están a su alrededor. Pues si estas están en línea ascendente con copas, significan éxito, o que habrá dinero y con dinero se logra obtener algunos éxitos. Pero no la felicidad, pues esta no se compra con nada ni la venden en las boticas por gramos. Si los oros están rodeados con cartas que sabemos que son buenas, quiere decir que puedes superar fácilmente la adversidad. Solo se trata de tacto para llegar al éxito. Entonces una cosa que en principio puede parecer un revés lo podemos convertir en principio de victoria. Bastos simbolizan la unidad, la amistad, la fraternidad y la complicidad con nuestros más allegados. Indican lo importante que son para nosotros las influencias que recibimos de las personas que nos rodean y nos estiman o no nos odian a muerte. Si un caballo de bastos le sigue uno de oros, indica que tenemos que tener cuidado con ciertas personas allegadas que se muestran como amigos, pero no. Solo están esperando el momento oportuno para darnos la puñalada o el bastonazo. Esto invita a reflexionar, a indagar acerca de las personas que nos rodean. En conclusión, hay que andar con el ojo pelado y no dar papaya. Copas es un bonito símbolo para los bebedores, pero aquí no significa nada de eso. Son quizás las cartas más positivas de la baraja española. Siempre indican el rumbo para alcanzar el éxito. Así que hay que despabilar, echar para adelante, que el éxito no está a la vuelta de la esquina, pero que está allá en la lejanía. Desde aquí podemos avisorarlo como meta alcanzable, pero para poder llegar hasta él se tienen que tener claros los propósitos y los medios para lograrlo. Si están precedidos por un oro, se anulan las malas influencias y se suavizan todos los signos adversos. Espadas. Siempre pensé que eran cartas malas por tantas fechorías que cometieron los españoles durante la conquista y después de la colonia con estos instrumentos, pero no. Son cartas muy buenas, pues son las que te advierten el peligro que se cierne sobre tu cabeza. Reciben mucha influencia de las cartas vecinas. Si estas son buenas, entonces dan la posibilidad de poder evitar el peligro. Al respecto, Baltasar Gracián dijo que no hay buena suerte ni mala suerte, sino prudencia e imprudencia. Entonces, si estamos advertidos del peligro y no reaccionamos a tiempo, nos puede pasar lo del camarón que se duerme. Interludio. Filomena, cuando no estaba echando el naipe, estaba lavando ropa, cocinando,
limpiando la casa o fumando cigarrillo y siempre canturreando. Me parecía que era una mujer feliz. Nos hicimos bastante amigos y confidentes. Yo me encargaba de llevarle las cartas a su enamorado y de paso le traía las que él le mandaba en forma de papelitos doblados. Todo era a las escondidas, pues su enamorado era casado y ella no quería que sus hermanos se enteraran, especialmente Rafael y Orlando, los encargados de mantener el orden en la casa, pues el papá había muerto siendo ellos pequeños. Rafael y Orlando vivían aparte en sus respectivos hogares. Me parecía tan agradable poder ser cómplice de esos amoríos secretos que enardecen las pasiones. De todas maneras, de vez en cuando recibía una recompensa en metálico por esta intermediación tan especial y a la vez tan delicada. Pues si alguno de sus hermanos me hubiera sorprendido o enterado de que yo hacía semejante intermediación, me hubiese ganado un buen problema con mis padres. Casi todas las tardes la veía echándose el naipe ella misma, escudriñando en el vacío los secretos de su amado. Como fruto de esa relación quedó una hija. Ella quizá no me conoce ni sabrá acerca de mi gestión para que pudiera venir a este mundo. Creo que sin mi ayuda hubiera sido imposible. Ciertamente, parecía que yo tenía un don especial como mediador de pasiones y amoríos con alto contenido de romanticismo. Cierto día estaba hablando con Ramiro Bonet sobre asuntos de trabajo y de repente se quedó Ramiro mirándome a los ojos y me dijo: Miguel, ¿se acuerda de este anillo? Era un anillo de oro con una piedra grande de rubí. Miré el anillo, pero la verdad es que no me acordaba de nada. Entonces él se sumergió en sus recuerdos, tomó aliento y mirándome en trance de inspiración me dijo: este anillo me lo entregó usted a mí. Yo estaba parado en la esquina de la luz polar y usted tendría como unos 4 o 5 años. Yo estaba recién enamorado de Digna, cuando usted se acercó y me dijo: esto se lo manda Cacay. Venía envuelto en papel de regalo y dentro de una cajita roja que todavía conservo. Yo me quedé pensativo, tratando de recordar el hecho, pero la verdad es que no lo retenía en mi cerebro. Lo que sí recordaba perfectamente era cuando Ramiro llegaba a la casa de Digna Angarita Molina para hacerle la visita. Se sentaban en 2 sillas recostadas a la pared frente al patio inundado de plantas ornamentales, gladiolos, helechos, geranios, rosas, malvas y claveles. Pero a escasos 2 metros se sentaba Rosalba Molina, la mamá de Digna, con un abrigo sobre las espaldas y un revólver Smith & Wesson calibre 32 debajo del muslo derecho, pendiente de todos los movimientos de Ramiro. Un día le pregunté: Rosalba, ¿por qué cargas siempre esa arma? Por si las moscas, hijo, por si las moscas, nunca se sabe, me respondió. Años más tarde, recordando esas anécdotas de mi niñez, me puse a indagar en una enciclopedia libre sobre el nombre de Filomena y encontré que en latín es Filomela, que según la mitología griega, Filomela era la hija del rey Atenas, Pandión, y tenía una hermana conocida como Procne. El marido de Procne era el héroe Tereo de Tracia, quien la había desposado tras haber salvado a Atenas de los bárbaros. Esta unión estuvo maldita desde sus inicios, y aunque tuvieron un hijo llamado Itis y vivían en paz, Procne sentía nostalgia por su hermana Filomela. Así que convenció a Tereo para que le permitiese verla de nuevo. Este accedió, pero con la condición de que el encuentro se llevara a cabo en Tracia. Así Tereo marchó a Atenas y tras de convencer al rey para que dejara partir a Filomela hacia Tracia, la llevó consigo. Pero la juventud y la hermosura de Filomela ya habían desatado la pasión en Tereo, nada más verla. Cuando llegaron a Tracia, la violó, sin hacer caso a sus desesperadas súplicas. Además, para que Procne
nunca se enterara de su reprochable acción, le cortó la lengua y la encerró en una solitaria prisión en el bosque. Luego dijo a Procne que su hermana había muerto. Víctima de la tristeza y el abandono, Filomela decidió emprender su plan para vengarse de Tereo. En su solitaria prisión tejía sobre un lienzo blanco y con hilo púrpura la triste historia de su vida. Cuando acabó, hizo llegar su obra a su hermana, la reina. Así fue como Procne se enteró de que su esposo la había engañado, pues su hermana todavía vivía. Deseosa de venganza, Procne se dirigió a la prisión de Filomela aprovechando el tumulto de las fiestas dedicadas a Baco. Con atuendo de bacante rescató a Filomela y la llevó al palacio, donde tuvo lugar el triste reencuentro. Pero pronto a las lágrimas siguió la venganza, que Procne quiso más cruel aún que el crimen de su esposo. Viendo pues el parecido de su hijo Itis con el culpable de su desgracia, Procne le dio muerte. Entre ambas hermanas despedazaron el cadáver y lo cocinaron para Tereo. Él comió sin advertir nada, hasta que, cuando hubo terminado, reclamó la presencia de su hijo. Fue entonces cuando Procne exclamó satisfecha: «Tienes dentro a quien reclamas». Enseguida Filomela interrumpió con la cabeza del desdichado Itis, y enfurecido Tereo inició la persecución de las asesinas, pero los dioses acabaron con la cadena de actos crueles, transformando a los tres en aves: a Filomela en ruiseñor, a Procne en golondrina y a Tereo en una abubilla, semejante a un guerrero con penacho y pico agudo.